Mi nombre es Jesse Stone. Tengo 34 años y soy especialista en ciberseguridad. Vivo en las afueras de San José, California, donde las calles bordeadas de robles y las casas de techos de teja descansan tranquilamente bajo un cielo azul profundo. Desde afuera, mi vida parece ordinaria. Una esposa amorosa, Olivia, una hija pequeña llamada Grace, y un trabajo que me mantiene ocupado entre líneas de código y amenazas invisibles en el mundo digital. Antes de continuar, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas historias, a darle like al vídeo y a dejar tus pensamientos en los comentarios. Pero esa mañana, al salir de casa, el aire fresco de otoño parecía traer consigo una advertencia ominosa. No sabía que, en cuestión de minutos, todo lo que creía sobre mi familia se sacudiría hasta los cimientos. Me quedé en la puerta, con una taza de café frío en la mano, la mirada perdida en el cielo despejado. Hoy era un día importante, la lectura del testamento de mi abuelo, Reginald Stone. Él fue un hombre extraordinario, un magnate inmobiliario con mano de hierro y corazón de oro. Construyó un imperio en esta región, transformando terrenos baldíos en lujosos vecindarios. Pero para mí, siempre fue mucho más que un hombre rico. Fue la única persona de mi familia que me miraba con justicia y confianza. De niño, solía sentarme a su lado para escuchar sus historias sobre cómo superar las dificultades, sobre el valor de la honestidad y la paciencia. Jesse, me repetía, el verdadero valor de una familia no está en el dinero, sino en cómo nos tratamos unos a otros. Desde su muerte, ocurrida hace 2 meses, todo en mi familia se convirtió en caos. El aire en cada reunión se siente como una cuerda tensada, a punto de romperse, con discusiones interminables sobre la herencia. Mi padre, Gregory, habla del testamento con un tono calculador. Mi madre, Patricia, intenta mediar, aunque la preocupación se refleja en sus ojos. Y mi hermano menor, Jason, solo parece interesado en asegurarse la mayor parte posible. Yo, en cambio, no siento interés alguno por la herencia. Solo quiero que todo esto termine, recuperar la paz junto a mi esposa y mi hija. Pero mi familia insiste en arrastrarme a reuniones y disputas, y estoy agotado. Quiero escapar. Suspiré, dejé la taza de café en el escalón del porche y caminé hacia el sedán plateado estacionado frente a la casa. Hoy debía conducir hasta la oficina del abogado, en el centro, para la lectura del testamento. No me entusiasmaba, pero sabía que tenía que ir. Por mi abuelo, y porque, en el fondo, aún conservaba la esperanza de que mi familia pudiera reencontrar la armonía. Abrí la puerta del auto, me senté en el asiento del conductor y apenas puse la mano en la llave cuando un golpe fuerte contra la ventanilla me sobresaltó. Mi corazón se aceleró. Era Sam, el hombre sin hogar que vivía en la esquina de mi calle. Su ropa harapienta colgaba de su cuerpo frágil, su cabello blanco estaba enmarañado, pero sus ojos brillaban con una urgencia que me heló la sangre. Sam no era un extraño. A menudo me detenía a conversar con él, le daba un par de dólares o un sándwich cuando pasaba por allí. Siempre me llamaba por mi nombre, me regalaba una sonrisa desdentada y compartía recuerdos fragmentados de su juventud. Pero esa mañana no sonreía. Golpeó la ventana otra vez, con más fuerza, su voz ronca casi en un grito. «Jesse, no enciendas ese auto». Me quedé helado, la mano aún aferrada a la llave. «Sam, ¿qué pasa?» Abrí la puerta y bajé, con una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. El anciano respiraba agitadamente, señalando con sus manos temblorosas la parte baja del coche. Anoche vi a alguien arrastrándose bajo tu auto. No sé quién era, pero sé que algo anda mal. No lo enciendas, Jesse. Hazme caso». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi corazón latía con violencia, la sangre zumbaba en mis sienes. ¿Alguien bajo mi coche? ¿Quién? ¿Por qué? Miré a Sam, buscando en su rostro algún indicio de broma, pero sus ojos reflejaban preocupación genuina, ni un rastro de engaño. ¿Estás seguro? ¿Qué viste exactamente? Pregunté, la voz temblorosa. Él asintió frenéticamente. No podía dormir. Me quedé en la esquina toda la noche.
Cerca de la medianoche, vi una sombra moviéndose. Vestía de oscuro, con capucha, el rostro cubierto. Se arrodilló bajo tu auto, estuvo allí un rato y luego se fue. No me atreví a acercarme más, pero sé que no era nada bueno. Un escalofrío recorrió mi espalda. Medio incrédulo, medio aterrorizado, me agaché y miré bajo el coche. La tenue luz de la mañana iluminaba el suelo, y me quedé paralizado. Un charco brillante de aceite se extendía bajo el auto, reluciendo como sangre negra. Alargué la mano y mis dedos tocaron un líquido viscoso y resbaladizo. Acerqué la vista y mi corazón comenzó a golpear con más fuerza. Allí estaba, la línea de frenos cortada con un tajo limpio, preciso, como hecho con un cuchillo. Si hubiera arrancado y salido a la carretera, los frenos habrían fallado. Un accidente, o peor, la muerte, eran seguros. Caí de rodillas, con las manos temblando y la mente en un torbellino. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Levanté la vista hacia Sam, la voz quebrada. Me salvaste la vida. Si no fuera por ti. El anciano negó con la cabeza, sus ojos nublados suavizándose con un destello de calidez. Tú siempre has sido bueno conmigo, Jesse. Me diste dinero, comida, nunca me miraste como basura. Hoy solo estoy devolviendo el favor. Torpe, saqué la billetera, saqué un billete de 100 y lo puse en su mano. Tómalo, Sam. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Pero él apartó mi mano, con voz áspera pero firme. No, Jesse. Ya me has ayudado bastante. Déjame sentir que hoy hice algo que vale la pena. Lo observé mientras se alejaba lentamente, su figura enjuta perdiéndose en la esquina. Pero dentro de mí, una tormenta crecía. ¿Quién había cortado la línea de frenos? ¿Quién quería verme muerto? ¿Y por qué justo hoy, el día de la lectura del testamento de mi abuelo? Las preguntas me atravesaban la mente como cuchillos afilados. Miré de nuevo el coche, el charco de aceite, una advertencia mortal. Algo estaba terriblemente mal, y lo sabía. Si no actuaba, jamás descubriría la verdad. La ansiedad y el miedo me envolvieron. Sentí gotas de sudor en la frente, a pesar del aire frío de otoño. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Apoyé una mano en el capó, buscando calmarme, pero mi mente giraba sin control. Pensé en mi padre, Gregory, en su tono helado cada vez que hablaba de la herencia. Siempre me miraba como si yo fuera un obstáculo, como si mi simple existencia se interpusiera en su parte del legado. Pensé en mi madre, Patricia, siempre intentando ser la mediadora, aunque a veces dejaba escapar miradas cargadas de un conocimiento no dicho, como si supiera algo que nunca se atrevería a confesar. Y luego estaba Jason, mi hermano menor, que había vivido siempre bajo mi sombra, resentido por el afecto especial que nuestro abuelo me mostró. ¿Pero podrían llegar tan lejos? ¿Podrían realmente desear mi muerte? Sacudí la cabeza, intentando expulsar aquellos pensamientos oscuros. Pero el charco de aceite bajo el coche era real. El corte limpio y preciso en la línea de frenos era real. Esto no era un accidente fortuito. Era una conspiración, y yo estaba parado en el filo entre la vida y la muerte. Mi primer instinto fue llamar al 911, denunciarlo a la policía y dejar que ellos investigaran. Incluso saqué el teléfono, mis dedos flotando sobre la pantalla, listos para marcar. Pero me detuve. Mi mano apretaba el móvil con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Soy especialista en ciberseguridad. He enfrentado atacantes invisibles, hackers que se esconden detrás de pantallas, borrando sus huellas en segundos. Sé cómo piensan, cómo encubren sus crímenes. Si llamaba a la policía ahora, la persona detrás de esto sabría que estaba sobre la pista. Se esfumaría, sin dejar rastro. Y yo me quedaría con nada más que la historia de un accidente evitado y sin pruebas. No. No podía permitir que escaparan tan fácilmente. Necesitaba un plan mayor, una trampa lo suficientemente astuta para obligar al culpable a mostrarse. Caminé de un lado a otro frente al auto, intentando organizar mis pensamientos.
La luz matinal se filtraba entre los árboles, dibujando sombras irregulares sobre el suelo, pero yo no tenía mente para fijarme en su belleza. En mi cabeza comenzaba a tomar forma una idea temeraria. Loca, peligrosa, pero quizá la única salida. Si quería desenmascarar este complot, debía hacer que mi familia, o quien estuviera detrás, creyera que su plan había funcionado. Tenía que hacerles pensar que estaba muerto, o, al menos, al borde de la muerte. Un accidente de coche. Una escena preparada. La prensa, la policía y mi familia creerían que estaba gravemente herido, tal vez clínicamente muerto. Solo cuando bajaran la guardia tendría la oportunidad de ver sus verdaderos rostros. Mi corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por una extraña sensación de poder. La idea era arriesgada, demasiado audaz, pero me hacía sentir que recuperaba el control. No podía quedarme quieto esperando a que el enemigo volviera a atacar. Tenía que actuar, superarlos con mi ingenio. Saqué el teléfono y marqué a Joseph Grant, mi mejor amigo, médico en el hospital de la ciudad. Joseph le debía una deuda a mi abuelo. Años atrás, cuando su familia atravesaba dificultades, mi abuelo pagó su matrícula de medicina sin pedir nada a cambio. Reginald Stone me dio la oportunidad de convertirme en médico, me dijo una vez Joseph, con la voz llena de gratitud. Si había alguien en el mundo dispuesto a ayudarme con un plan tan descabellado, era él. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. «¿Jessie? ¿Qué ocurre? Me llamas muy temprano». Su voz sonaba tranquila y firme, como siempre, pero yo apenas podía contener la agitación. «Joseph, necesito tu ayuda. Ha pasado algo muy grave». Le conté rápidamente lo de la advertencia de Sam, el charco de aceite y la línea de frenos cortada. Mi voz temblaba, no por miedo, sino por la rabia que ardía dentro de mí. Alguien quiere matarme, Joseph. Y creo que podría ser alguien de mi familia. Hubo silencio al otro lado, tan largo que pensé que había colgado. Finalmente suspiró, y su voz sonó cargada de preocupación. «Jessie, sé que las cosas con tu familia no andan bien, sobre todo desde que tu abuelo falleció. Si esto es obra de tus padres, debes llamar a la policía ya mismo». «No». Lo interrumpí, con una dureza que me sorprendió. «Si llamo a la policía, quien haya hecho esto sabrá que lo descubrí. Borrará sus huellas y me quedaré sin nada. Necesito que me ayudes a hacer algo más audaz». «¿Más audaz? ¿Qué tan audaz?», preguntó Joseph, con tono de cautela. Respiré hondo, consciente de que mis próximas palabras lo cambiarían todo. «Quiero simular un accidente de coche. Quiero que todos, la policía, la prensa, mi familia, crean que estoy gravemente herido, tal vez clínicamente muerto. Solo cuando piensen que me he ido podré descubrir quién está detrás de esto». Otro silencio. Casi podía imaginar a Joseph negando con la cabeza, el ceño fruncido. «Jessie, estás loco. Esto no es un juego. Si esto se descubre, tendrás serios problemas. ¿Y Olivia, Grace? ¿También vas a ocultarles esto?». Escuchar los nombres de mi esposa y mi hija me desgarró por dentro. No quería arrastrar a Olivia y a Grace a esta mentira. No quería que soportaran el dolor de creerme muerto. Pero si no hacía nada, si dejaba que el culpable atacara otra vez, tal vez no volvería jamás con ellas. «Lo sé», dije con voz más suave. «Sé que es arriesgado, pero no tengo elección, Joseph. Si no hago esto, viviré con miedo, sabiendo que tarde o temprano tendrán éxito». Joseph suspiró de nuevo, y supe que estaba luchando consigo mismo. Al final, habló con tono reticente, pero firme. «Está bien, Jessie. Te ayudaré. Pero prométeme una cosa, ten cuidado. No quiero perder a mi amigo». «Gracias», susurré, sintiendo una mezcla de alivio y tensión recorrerme el cuerpo. Colgué. Pero antes de marcharme, sabía que necesitaba a alguien más. Alguien capaz de vigilar a mi familia sin ser detectado.
En mi trabajo de ciberseguridad había colaborado con una agencia de detectives privados en San José, dirigida por Walter Briggs, un hombre de mediana edad con ojos tan afilados como cuchillos y una habilidad especial para desenterrar verdades en los rincones más oscuros. Marqué su número y respondió en el primer timbre. Jesse Stone. La voz de Walter era grave y áspera, como si acabara de beber whisky. Hace tiempo que no sé de ti. ¿Qué pasa? No me anduve con rodeos. Walter, necesito tu ayuda. Alguien intentó matarme. No sé quién, pero sospecho que mi familia está involucrada. Necesito que los vigiles, mis padres, mi hermano. Rastrea cada movimiento, cada transacción sospechosa. ¿Puedes hacerlo? Walter soltó una risa, pero no era alegre. ¿Hablas en serio? Está bien. El cliente siempre tiene la razón. Ya sabes mis tarifas. Mándame los detalles y empezaré de inmediato. Gracias, respondí, y colgué. Miré el coche una última vez. El charco de aceite brillaba como un recordatorio mortal de que estaba jugando un juego peligroso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Para descubrir la verdad, tendría que morir una vez, al menos a los ojos de mi familia. Entré de nuevo en la casa, dispuesto a despedirme de Olivia y Grace, con el corazón pesado como el plomo. Pero sabía que era la única forma de protegerlas y de desenmascarar a la persona que quería acabar con mi vida. En la cocina, Olivia estaba cortando pan, su cabello castaño recogido en lo alto, sus ojos suaves pero cargados de preocupación mientras me miraba. ¿Estás bien, Jessie? Te noto muy tenso. Su voz era delicada, pero en ella se percibía una inquietud profunda. Grace, mi pequeña hija, garabateaba en el cuaderno sobre la mesa y alzó la mirada hacia mí con sus ojos brillantes. «Papi, ¿a dónde vas? ¿Puedes jugar conmigo?» Su voz inocente me atravesó el corazón como un cuchillo. Quise abrazarlas a las dos y decirles que nunca me iría, que me quedaría con ellas para siempre. Pero no podía. No ahora. Me arrodillé, besé la frente de Grace y forcé una sonrisa. Papá tiene que ir a una reunión, cariño. Pero volveré pronto, ¿de acuerdo? Grace asintió, pero la pureza de su mirada casi me hizo llorar. Me levanté, rodeé a Olivia con un fuerte abrazo. Voy a estar bien, susurré, aunque ni yo mismo lo creía. Ella apretó mi mano, como si presintiera que algo andaba mal, pero no preguntó más. Salí de la casa con el corazón encogido, sabiendo que las horas que se aproximaban cambiarían mi vida para siempre. Tomé un taxi hasta una pequeña sala en el hospital donde Joseph había organizado un encuentro privado. Frente a mí, en la pantalla del portátil, apareció el rostro de Walter Briggs, el detective privado al que había contactado. La voz de Walter era baja y cortante, como si hubiera nacido para manejar casos como este. Bien, Jessie. ¿Quieres fingir un accidente, no? Explícamelo. ¿Cuál es el plan? Joseph, sentado a mi lado, fruncía el ceño. Sigo pensando que esto es demasiado arriesgado. Si esto se descubre, Jessie, estarás en serios problemas legales. ¿Y tu familia? Mi familia es el problema, lo interrumpí, mi voz más dura de lo que pretendía. Alguien cortó mi línea de frenos. Alguien quiere matarme. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando el próximo ataque. Miré la pantalla, donde Walter asentía. Walter, quiero que sigas a mis padres y a mi hermano. Registra todo lo que hagan después de que se anuncie el accidente. Necesito pruebas. Luego giré hacia Joseph. Y tú, necesito que hagas que este accidente parezca lo más real posible. Joseph suspiró, pero sus ojos revelaban que ya había cedido. De acuerdo. Contactaré con un equipo de ambulancias de confianza. Ellos sabrán qué hacer. Pero tienes que ser cuidadoso. Walter intervino, con voz seca. En cuanto a mí, pondré a mi gente a vigilar a tu familia. Cada llamada, cada reunión, cada transacción, lo documentaremos todo. Asentí, sintiendo una presión invisible apretarse en mi pecho. Gracias a los dos.
Y sobre el coche, llamaré a un mecánico para reparar los frenos primero. Necesitamos que funcione para poder llevarlo al lugar. Durante la videollamada ajustamos cada detalle con precisión. Primero repararía el sistema de frenos para evitar riesgos. Luego elegiría una carretera solitaria a las afueras de San José, un tramo aislado donde pudiera escenificar el accidente sin poner a nadie en peligro. Joseph prepararía bolsas de sangre de laboratorio y químicos médicos para simular heridas graves, haciéndome parecer como si hubiera sobrevivido a un choque brutal. Walter colocaría a alguien cerca para registrar la escena, asegurándose de que no hubiera errores. El objetivo era claro, que mi familia y el verdadero culpable creyeran que había sufrido un accidente serio, quizá fatal. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando por la ventana del hospital. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de naranja. Sentía que estaba entrando en una partida de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último. Pero no tenía otra opción. Después de llamar al mecánico y reparar el sistema de frenos, conduje el coche hasta una carretera desierta en las afueras. Los árboles a ambos lados permanecían inmóviles, como testigos mudos de mi plan. Elegí una curva junto a un gran roble, un punto con poco tráfico, pero lo bastante cerca de una vía principal para que la ambulancia pudiera llegar rápido. Mi corazón golpeaba fuerte, no por miedo, sino por la extraña sensación de saber que estaba a punto de morir, aunque fuera solo en apariencia. Detuve el coche, respiré hondo y bajé. Coloqué un ladrillo en el acelerador, asegurándome de que el vehículo se estrellara directo contra el árbol sin dañar a nadie. Me quedé de pie, mirando el sedán que casi se había convertido en mi ataúd, y un escalofrío recorrió mi espalda. Conté mentalmente. 3, 2, 1. Solté el freno. El motor rugió, las llantas chirriaron y el coche se estrelló contra el árbol. El impacto resonó como una explosión en el aire silencioso. El frente se arrugó, las bolsas de aire se desplegaron y humo blanco salió del capó. Me quedé allí, con el corazón desbocado, pero una parte de mí se sentía más viva que nunca. Minutos después, la sirena de la ambulancia rompió el silencio. Joseph había cumplido su parte. El equipo médico llegó rápido, eficiente. Me tumbé en el suelo fingiendo estar inconsciente, mientras un paramédico, instruido por Joseph, untaba sangre falsa en mi rostro y pecho. Productos químicos en mi piel imitaban heridas graves. Víctima inconsciente, pulso débil, posible muerte clínica. Gritó uno de los paramédicos, con un dramatismo ensayado. Escuchaba todo. Con los ojos cerrados y la respiración controlada, me dejaron en una camilla y me subieron a la ambulancia. Sabía que la representación había comenzado oficialmente. En el hospital me llevaron a una sala segura en el ala técnica, donde Joseph había preparado acceso a las cámaras de seguridad. Frente a mí, la pantalla mostraba el pasillo del hospital, el lugar donde mis padres y mi hermano aparecerían en cualquier momento. Joseph entró en la sala, el rostro tenso, aunque concentrado. ¿Todo bien?, preguntó, lanzando una mirada al monitor. Todo bien, respondí, aunque mi voz apenas era un susurro. Gracias, Joseph. Sé que esto no es fácil. Él negó con la cabeza, apoyando una mano en mi hombro. Eres mi amigo, pero sigo preocupado. Si descubren la verdad. No lo harán, lo interrumpí, aunque en el fondo no estaba seguro. Me quedé mirando fijamente la pantalla. Esperando. Y entonces llegaron. Mi padre, Gregory, entró primero, impecable en su traje negro, aunque su rostro estaba pálido. Detrás de él venía mi madre, Patricia, los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Pero había algo en la forma en que se aferraba a la mano de mi padre que me incomodó. Jason, mi hermano, entró al final, la cabeza gacha, aunque sus ojos se movían inquietos, recorriendo el lugar como si buscara algo. Se sentaron en las sillas del pasillo y amplié la imagen en la pantalla. En apariencia, parecían preocupados, como cualquier familia que recibe la noticia de que un ser querido sufrió un accidente. Pero entonces, cuando el paramédico se alejó,
Mi padre se inclinó hacia mi madre y le susurró algo. No pude escuchar, pero sus ojos, fríos, calculadores, me hicieron estremecer. Jason se inclinó también, diciendo algo breve, y los tres intercambiaron miradas que no pude interpretar como otra cosa que conspiración. La duda dentro de mí se endureció hasta convertirse en certeza. Estaban ocultando algo, y yo iba a descubrir qué. Joseph salió al pasillo y se acercó a mis padres y a Jason, que aguardaban sentados. Adoptó el papel de un médico severo. El estado del paciente es crítico, dijo con voz firme. No se permiten visitas. Necesitamos absoluto silencio. Mi padre suplicó verlo, con la voz temblorosa, pero yo sabía que estaba fingiendo. Mi madre se secó las lágrimas, pero noté que sus manos temblaban y no por dolor genuino. Jason permaneció en silencio, aunque sus ojos eran tan filosos como cuchillos. Desde la sala segura del ala técnica del hospital, los observaba a través de las cámaras de seguridad, con el corazón encogido. Cada mirada, cada gesto, se sentían como piezas de un rompecabezas que confirmaban lo que mis sospechas gritaban dentro de mí. No estaban allí por preocupación. Estaban allí para asegurarse de que yo no despertara. Mi padre se puso de pie, sosteniendo la mano de mi madre como si quisiera reconfortarla. Pero la manera en que le susurró algo al oído, mientras sus ojos recorrían la sala verificando que nadie los escuchara, me heló la sangre. Mi madre asintió levemente, secándose los ojos con un pañuelo caro. Pero sus ojos no estaban enrojecidos como los de alguien que ha llorado de verdad. Jason permanecía inmóvil en su silla, las manos entrelazadas con rigidez. Sin embargo, alcancé a percibir una leve mueca en sus labios, una sonrisa contenida, como si tratara de disimular una satisfacción oscura. Apreté los puños, mis uñas hundiéndose en la piel hasta doler. Estaban hablando de algo, lo sabía con certeza. Y en el fondo intuía que todo estaba relacionado con el testamento de mi abuelo, con la fortuna que tanto codiciaban. Me quedé sentado frente al monitor, la luz azulada de la cámara iluminando mi rostro, mientras dentro de mí se desataba una tormenta. Creía conocer a mi familia, pero cada segundo viéndolos a través de esa pantalla era como un cuchillo hundiéndose en la frágil confianza que aún me quedaba. Quería gritar, salir corriendo y enfrentarlos, exigirles una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaban de esa manera? Pero no podía. No ahora. El plan estaba en marcha, y debía resistir aunque mi corazón sangrara. Entonces la puerta del pasillo se abrió de golpe, y me quedé helado. Olivia entró, llevando de la mano a Grace. Mi esposa parecía haber corrido una maratón, el cabello desordenado, los ojos enrojecidos, las manos temblando mientras estrechaba a nuestra hija. Grace, confundida, miraba alrededor con sus ojos grandes, intentando comprender lo que sucedía. Mi corazón se rompió cuando la escuché preguntar, con voz temblorosa: «Mami, ¿papá no va a volver?» Olivia la abrazó con fuerza, derrumbándose en una silla mientras sollozaba. «No, cariño. Papá va a estar bien. Es fuerte. Va a volver con nosotras». Yo estaba allí, a tan solo unas paredes de distancia, pero se sentía como si un océano me separara de ellas. Quería correr hacia ellas, abrazarlas, decirles que seguía vivo. Pero no podía. No porque el plan lo impidiera, sino porque sabía que si abandonaba ahora, la persona que quería matarme no se detendría. Y la próxima vez, no solo podría ser yo, también podrían ser Olivia y Grace. Apreté los puños aún más, las uñas enterrándose más profundo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Estoy siendo demasiado cruel?, me pregunté, con la voz de mi conciencia acusándome. Había arrastrado a todos a este teatro, la prensa, la policía, mi familia, y ahora también a mi esposa y a mi hija. Olivia no merecía este dolor. Grace no merecía llorar creyendo que su padre se había ido. Pero si no veía esto hasta el final, si no seguía adelante, jamás descubriría la verdad ni podría protegerlas. Joseph entró en la sala de monitores, cerrando la puerta con suavidad. Sus ojos reflejaban preocupación. «Jessie, ¿estás bien?»
Acabo de ver a Olivia y a Grace ahí afuera. No sé cuánto tiempo más podrás ocultarles esto. Me giré, evitando que viera mis ojos humedecidos. No quiero esto, Joseph. Pero tengo que hacerlo. Si no descubro quién está detrás, no se detendrán. Y la próxima vez, puede que no sea yo. Joseph apoyó una mano en mi hombro, su voz baja pero firme. Lo entiendo. Si quieres protegerlas a largo plazo, tienes que continuar. Yo saldré, intentaré consolar a Olivia y a Grace. Les diré que aún hay esperanza, que estamos haciendo todo lo posible. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Joseph salió, y yo volví a pegar mis ojos a la pantalla. Olivia sostenía a Grace, susurrándole palabras de consuelo. Mis padres y Jason estaban cerca, pero no se acercaban a ellas. Mi padre murmuró algo a mi madre, y Jason intervino con voz baja, tensa. No podía escuchar lo que decían, pero la forma en que se inclinaban, la manera en que sus ojos pasaban sobre Olivia y Grace sin un rastro de compasión, me heló la sangre. No les importaba. No estaban de luto. Estaban esperando. Esperando que muriera para poder seguir adelante. Por la tarde, mis padres y Jason abandonaron el hospital. Se marcharon susurrando entre ellos, ignorando que cada uno de sus pasos estaba siendo vigilado. Walter, el detective privado, tenía gente siguiéndolos desde el instante en que salieron del pasillo. Miré mi teléfono. Había un mensaje de Walter. La lectura del testamento fue pospuesta por la noticia del accidente. Tu familia está en movimiento. Pronto te enviaré un informe. Dejé el móvil sobre la mesa, sintiendo un peso insoportable asentarse en mi pecho. El plan avanzaba como lo había previsto. Pero ¿por qué me sentía tan vacío? La imagen de Olivia llorando, de Grace preguntando por mí con voz quebrada, se repetía una y otra vez en mi mente. Me pregunté si tendría la fuerza para seguir adelante, para soportar verla sufrir por una mentira. Entonces recordé el charco de aceite bajo el coche, el corte limpio en la línea de frenos. Alguien quería matarme y no iba a dejar que ganara. Volví la mirada hacia la pantalla, el pasillo ahora más silencioso. Joseph regresó, con el gesto más suave. Hablé con Olivia, dijo. Es más fuerte de lo que crees. Confía en que saldrás adelante. Grace también. Están esperando por ti. Gracias, susurré, apenas con voz. Pero en lo más profundo de mí, sabía que aún no podía regresar con ellas. No hasta que descubriera toda la verdad. Miré por la ventana, donde el atardecer se desvanecía lentamente, y pronuncié un juramento silencioso. Voy a encontrarte. Y cuando lo haga, nadie podrá salvarte de lo que has hecho. Me quedé en la sala apartada del hospital, con el tenue resplandor del monitor iluminando mi rostro. Pero mi mente ya estaba lejos. La imagen de Olivia llorando, de Grace preguntando confundida por mí, me perseguía como una herida que no dejaba de sangrar. Y sin embargo, junto a ese dolor, un fuego de rabia crecía en mi interior, empujándome a seguir adelante. Mis padres y Jason habían salido del hospital, pero sabía que no se habían ido lejos. Estaban maquinando, esperando, y yo necesitaba saber qué hacían. Walter Briggs, el detective privado al que había contratado, ya había comenzado su trabajo. Solo podía confiar en que fuera lo bastante rápido para descubrir lo que mi familia ocultaba. Unas horas más tarde, Walter envió su primer mensaje. Se mueven. Restaurante Le Papillon, centro de San José. Estoy aquí. Le Papillon. El nombre me provocó un escalofrío. Ese era el lugar al que mi familia iba cuando quería discutir asuntos importantes, conversaciones que no querían que nadie más escuchara. Un restaurante elegante con paredes insonorizadas, mesas dispuestas con discreción y camareros entrenados para mantener la distancia. Si habían elegido Le Papillon, era porque planeaban algo grande. Y mi instinto me decía que estaba relacionado con el testamento de mi abuelo y con el sabotaje de mis frenos esa misma mañana. Me quedé frente al monitor, aferrando el teléfono, esperando actualizaciones de Walter.
Una parte de mí aún quería creer que estaba equivocado, que mis padres y Jason no estaban detrás del intento de asesinato. Pero, en el fondo, sabía que ya no podía permitirme ser ingenuo. El corte en la línea de frenos era real. El charco de aceite era real. Y las miradas calculadoras que intercambiaron en el hospital también lo eran. Otro mensaje llegó de Walter. Estoy en posición. Mesa junto a la suya. El micro está activo. Pude imaginar a Walter interpretando su papel de hombre de negocios ocupado, sentado solo con una copa de vino, vestido con un traje impecable, con su pluma, un diminuto dispositivo de grabación del que siempre estaba orgulloso, escondida en el bolsillo. Walter era meticuloso. Cuidaba cada detalle. Si alguien podía traerme pruebas, era él. Mientras tanto, en Le Papillon, mis padres y Jason se sentaban alrededor de una mesa protegida por cortinas de seda. La luz de las arañas de cristal iluminaba sus rostros tensos. Mi padre, Gregory, estaba erguido, tamborileando con los dedos sobre la mesa, la voz baja y fría. Mi madre, Patricia, lo acompañaba con la mirada atenta, como si revisara cada rincón en busca de oídos indiscretos. Jason, como siempre, se mostraba inquieto. Su pie golpeaba el suelo bajo la mesa, sus ojos nerviosos oscilaban entre ansiedad y expectación. Cuando el camarero se retiró tras llenarles las copas, mi padre bajó la voz, pero el micrófono de Walter captó cada palabra. Si Jessie no sobrevive, dijo con un tono tan calmado como si hablara de un negocio cualquiera, la herencia tendrá que ajustarse pronto. Su parte, naturalmente, volverá a nosotros. Mi madre asintió, su susurro afilado y calculador. Debemos movernos rápido, Gregory. Antes de que el abogado intente poner obstáculos. Henry Wallace no es alguien a quien subestimar. Jason intervino, con voz urgente. El tipo hizo un buen trabajo. Ahora solo tenemos que esperar a que Jessie desaparezca, y tendremos su parte. El abuelo siempre lo favoreció. Esta es nuestra oportunidad de recuperar lo que debería haber sido nuestro. Yo no estaba allí, pero cuando Walter me envió el archivo de audio esa noche, cada palabra que escuché fue como un puñal directo al corazón. Me senté en la habitación apartada que había alquilado en un motel discreto para no levantar sospechas, los auriculares pegados a mis oídos, repitiendo cada frase, cada sílaba. La voz fría de mi padre. El tono calculador de mi madre. La envidia en la voz de Jason. Se mezclaban en un coro de traición. No solo querían que desapareciera. Estaban esperando, planeando apoderarse de la herencia que mi abuelo había dejado. Walter, sentado a pocos metros de ellos, mantuvo su fachada impecable. Bebía un sorbo de vino, hojeaba un periódico, mientras la pluma en su bolsillo registraba cada palabra. No se perdió ni un detalle. Cuando mi familia se levantó para marcharse, Walter permaneció allí, esperando a que se alejaran antes de enviarme el archivo de audio con un informe detallado. Esa noche, en la habitación de motel, volví a reproducir la grabación. Las voces de mis padres y de Jason sonaban tan claras que me hicieron estremecer. Si Jessie no sobrevive, debemos movernos rápido. Esta es nuestra oportunidad de recuperar lo nuestro. Cada palabra era un martillazo contra el último hilo de fe que aún tenía en ellos. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas, luchando contra las lágrimas que querían salir. Los había sospechado, pero escucharlos hablar de mi muerte como una oportunidad destruyó lo poco que quedaba de mi confianza. Ese dolor, sin embargo, pronto se convirtió en un fuego de determinación. Ellos querían que desapareciera a cualquier precio. Pensaban que yacía en la UCI, muriendo, y celebraban su victoria. Pero estaban equivocados. Yo seguía aquí. Seguía vivo. Y haría que pagaran. Le envié un mensaje a Walter, gracias. Síguelos de cerca. Necesito más pruebas. Luego escribí a Joseph, el plan continúa. Se están exponiendo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando el cielo nocturno sobre San José. Las luces de la ciudad titilaban, pero en mi corazón solo había un pensamiento, no me detendría.
No ahora que había llegado tan lejos. Descubriría la verdad, sin importar el costo. El teléfono vibró otra vez, iluminando la pantalla con un nuevo mensaje de Walter. Jason se mueve. Salió del restaurante. Se dirige al sur, hacia la zona industrial abandonada. Lo estoy siguiendo. Mi corazón se aceleró. La zona industrial abandonada. Un lugar al que nadie iba, salvo si tenía algo que ocultar. Jason, mi hermano menor, siempre se mostraba impecable en público, con trajes caros, sonriendo como el heredero seguro de sí mismo. Pero yo sabía que tenía rincones oscuros, secretos que nunca había logrado desenterrar. Y ahora, quizá, por fin vería su verdadero rostro. Walter, con la pericia de un veterano, lo siguió a distancia prudente. El SUV negro de Jason avanzó por las avenidas iluminadas del centro de San José, para luego internarse en calles más oscuras y silenciosas, donde el resplandor de la ciudad se apagaba, dejando paso a las sombras. La zona industrial abandonada se extendía en las afueras, un laberinto de almacenes en ruinas, paredes oxidadas y estacionamientos vacíos. Alguna vez fue un centro manufacturero en auge, ahora no era más que un fantasma del pasado. Un escenario perfecto para reuniones clandestinas. Walter estacionó a cierta distancia, fingiendo ser un conductor perdido que revisaba un mapa en el móvil. Pero sus ojos no se apartaban del SUV de Jason. Este se detuvo en un terreno vacío, bajó del vehículo y escaneó el lugar con cautela. Su habitual porte elegante parecía fuera de lugar en ese entorno desolado. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada nerviosa, como si esperara algo o a alguien. Entonces, de entre las sombras, emergió una figura. Un hombre calvo, con los brazos cubiertos de tatuajes, emergió de las sombras con un aura amenazante, como un personaje salido de una película de crimen. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, los ojos entrecerrados y una sonrisa siniestra en los labios. Desde su posición, Walter ajustó la cámara oculta en su abrigo, capturando cada momento. El lente registró con claridad el rostro del hombre tatuado, la mirada tensa de Jason y el breve intercambio de palabras. Demasiado bajo para que el micrófono de Walter lo captara, pero el apretón de manos rápido y el sobreabultado que Jason deslizó en la mano del desconocido decían todo. Walter se mantuvo sereno, tomando fotos y documentando cada detalle. Cuando el hombre tatuado se dio la vuelta y se desvaneció entre la oscuridad, Jason regresó a su SUV y se marchó a toda velocidad. Walter no lo siguió de inmediato. Sabía que primero debía identificar al hombre. Usando su red de contactos, recurrió a una fuente en el departamento de policía. En pocas horas obtuvo un archivo preliminar. El hombre tatuado era Vince Malone, un adicto con un historial interminable, robos, asaltos, peleas callejeras. No era un cerebro criminal, solo un peón en el juego de alguien más. Y yo tenía la terrible sensación de que ese alguien era Jason. Esa noche, en el motel discreto que había alquilado para mantenerme fuera del radar, recibí un correo de Walter. Venía con las fotos del estacionamiento y el archivo de Vince Malone adjunto. Abrí las imágenes, el corazón latiendo a 1000, y allí estaba, el rostro de Jason, serio, decidido, entregando el sobre al hombre tatuado. Luego leí el expediente de Malone. Cada línea era un martillazo en mi pecho. Drogadicto, criminal y mi hermano, el chico con el que alguna vez jugué al baloncesto en el patio trasero, estaba ahora haciendo negocios con él. Me dejé caer en la silla, con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Recordé nuestros días de infancia, cuando Jason y yo corríamos por los campos detrás de la casa de nuestro abuelo, riendo sin preocupaciones. Recordé la admiración en sus ojos cuando le arreglé su bicicleta rota. Pero ahora esa mirada había desaparecido, reemplazada por envidia, codicia y odio. Me pregunté, ¿cuándo nos convertimos en enemigos? ¿Cuándo nuestra familia se transformó en un campo de batalla, donde incluso la sangre podía traicionar por dinero? Pero no tenía tiempo para lamentarme. Llamé a Walter, mi voz baja pero firme. Hiciste un gran trabajo, Walter. Ahora tenemos que profundizar más sobre este tipo, Malone.
Si habla, tendremos pruebas sólidas. Walter soltó una risa seca al teléfono. Sé lo que quieres, Jesse. Pero llegar a un tipo como Malone no será fácil. Solo es leal al dinero. Si quieres que hable, necesitaremos una trampa y mucho efectivo. Yo me encargo del dinero, respondí, aunque ni siquiera sabía de dónde lo sacaría. Pero tienes que encontrar la manera de reunirte con él. Prométele lo que haga falta. Necesito saber quién lo contrató y qué planean exactamente. Está bien, contestó Walter. Lo resolveré. Pero ten cuidado. Si Jason está trabajando con gente como Malone, ya no se trata solo de familia. Estás entrando en un juego peligroso. Colgué y me quedé mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad aún titilaban en la noche. Pero en mi corazón no había espacio para el miedo, solo una resolución ardiente que me empujaba hacia adelante. Jason había ido demasiado lejos y haría que él, y quienquiera que estuviera detrás, pagaran. Abrí de nuevo la foto de Jason y Malone. Los ojos fríos y calculadores de mi hermano me devolvieron la mirada. Tú elegiste este camino, Jason, murmuré para mí mismo. Y ahora vas a descubrir que tu hermano mayor no es tan fácil de derrotar como creías. Unos días después, Walter me envió una dirección, un bar sórdido en las afueras de San José, uno de los lugares habituales de Vince Malone. Era un rincón sombrío de la ciudad, con carteles de neón parpadeantes que arrojaban una luz mortecina y un aire cargado del olor a cerveza barata mezclado con humo de cigarrillo. Yo quería confrontar a Malone cara a cara, aun sabiendo lo peligroso que podía ser ese encuentro. Pero no tenía otra opción. Si quería desentrañar toda la trama, necesitaba que Malone hablara. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Esa noche, Walter y yo estábamos en un coche alquilado, estacionados a unas cuadras del bar. El aire en el interior era denso, solo interrumpido por el crujido de una vieja canción en la radio. Walter, con su serenidad habitual, revisaba su equipo, una cámara oculta en un botón de su camisa, un diminuto micrófono en el cuello y una pistola escondida bajo el asiento. Por si acaso, dijo con su tono seco. Lo miré, forzando una sonrisa. ¿Seguro que estás bien con esto, Walter? Él esbozó una media sonrisa, los ojos filosos como cuchillas. He lidiado con tipos peores que Malone. Pero tú, Jesse, tienes que mantener la calma. Ese sujeto puede oler el miedo a kilómetros. Si quieres que hable, tienes que dominar el juego. Asentí, aunque mi corazón latía como un tambor. Salimos del coche y nos fundimos en la oscuridad de la calle. El bar estaba al final de un callejón estrecho, un resplandor rojo tenue escapaba de sus ventanas mugrientas. Empujé la puerta y el olor a humo y licor me golpeó de lleno. Walter me siguió, fingiendo ser un acompañante casual, pero sus ojos no dejaban de vigilar cada rincón. Malone estaba en una esquina, solo, con media cerveza frente a él y un cigarrillo consumiéndose en el cenicero. Encajaba perfectamente con el perfil de su expediente, cabeza rapada brillando bajo la luz tenue, brazos tatuados y la mirada de un hombre siempre listo para los problemas. Al acercarme, levantó la vista. Por un instante vi sorpresa en su rostro, pero enseguida soltó una risa áspera y burlona. Así que todavía no estás muerto. Dale tiempo. Me planté frente a él, obligando a mi voz a sonar firme, aunque la rabia hervía en mi interior. Sé que te pagaron para acabar conmigo, Malone. Pero no estoy aquí para pelear. Quiero hacer un trato. Él arqueó una ceja, un destello de codicia brillando en sus ojos. ¿Un trato? ¿Y quién te crees para hablarme de tratos a mí? Me incliné un poco más, mi voz baja y helada. Sé que cortaste mis frenos. Sé que alguien te pagó. Pero si cooperas, si me lo cuentas todo, quién te contrató, cuánto te pagaron, cada detalle, yo te pagaré el doble. Y lo más importante, no presentaré cargos. Podrás irte limpio, siempre que estés de mi lado. Malone me observó, sus ojos oscilando entre la sospecha y la tentación. Malone dio un trago a su cerveza y luego sonrió, mostrando unos dientes amarillentos.
¿Crees que eres listo, Está bien. Yo no le debo lealtad a nadie, siempre que la paga sea buena. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tu hermano, Jason Stone, me encontró en este mismo bar. Me pagó $2,000 en efectivo por adelantado. El trabajo era cortar tus frenos, hacerlo parecer un accidente. Me prometió otros 3,000 cuando estuvieras fuera del camino. Mi corazón se encogió, pero mantuve el rostro impasible como piedra. Sigue hablando. ¿Cómo lo hiciste? Se encogió de hombros, como si relatara algo insignificante. Aquella noche me colé en tu vecindario. Fácil. Nadie nota a un tipo como yo. Me metí debajo de tu coche, corté la línea de frenos. 5 minutos y estaba hecho. Jason dijo que quería que desaparecieras antes de la lectura del testamento. Dijo, el abuelo siempre te favoreció y él quería recuperar lo que pensaba que era suyo. Cada palabra de Malone era un cuchillo girando dentro de mi pecho. Jason, mi hermano, el chico que alguna vez compartió sueños y risas conmigo, ahora estaba dispuesto a matarme por dinero. Quise gritar, estrellar mi puño contra la cara de Malone, pero me contuve. Walter, a unos pasos de distancia, permanecía en silencio, pero sabía que su cámara y su micrófono capturaban cada detalle. Cuando Malone terminó, lo miré a los ojos. Gracias por ser honesto, Malone. Pero hay algo que deberías saber. Todo lo que acabas de decir fue grabado. Su rostro se congeló. La sonrisa arrogante se transformó en pánico. Se levantó de un salto, lanzándose hacia mí, pero Walter fue más rápido. Se interpuso entre nosotros como un muro. Tranquilo, amigo, dijo, su voz baja pero amenazante. No querrás empeorar esto. El ulular lejano de las sirenas de policía atravesó el aire, y el pánico de Malone se intensificó. Retrocedió tambaleante, murmurando maldiciones, y salió corriendo por la puerta trasera del bar, desapareciendo en la noche. Walter me miró y se encogió de hombros. No llegará lejos. Tenemos lo que necesitamos. Esa noche, Walter y yo entramos en la comisaría con pruebas que pesaban como plomo, el audio del Epapión, las fotos del intercambio de Jason con Malone y el vídeo de la confesión fría de Malone. El oficial de guardia, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero agudos, revisó cada pieza de evidencia, frunciendo el ceño. Esto es grave, señor Stone, dijo con voz solemne. Abriremos una investigación criminal de inmediato. Pero para asegurar una orden judicial, necesitaremos tiempo para armar un caso sólido. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas, sintiendo la sangre hervir en mis venas. De acuerdo, pero tienen que moverse rápido, respondí con firmeza. Sé que mi familia presionará para que se lea el testamento de mi abuelo pronto. Quiero exponer todo en ese momento, para que no tengan cómo negarlo. ¿Pueden coordinarse? Que lleguen justo después con una orden de arresto. El oficial me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Asintió lentamente. Está bien. Si realmente estás decidido, enviaremos el expediente a la fiscalía en la mañana. Pero tienes que estar seguro, Stone. Esto no es un juego. Nunca he estado más seguro, repliqué, con una voz que sonó como un juramento. Dentro de mí, sentí una oleada de fuerza, no nacida de la rabia, sino de la determinación. Jason, mis padres, ellos habían elegido traicionarme, convertirme en una pieza de su juego de codicia. Pero ahora yo tenía el control. No los enfrentaría como hijo ni como hermano, sino como una tormenta dispuesto a arrasar con sus mentiras. Walter y yo salimos de la comisaría y pisamos las frías calles de San José. La brisa nocturna llevaba consigo la frescura del otoño, pero yo no sentía frío. El cielo estrellado parecía ser testigo de mi promesa silenciosa. Pensé en Olivia y en Grace, en sus lágrimas en el pasillo del hospital, y mi corazón dolió. Pero por ellas no podía detenerme. Apreté el dispositivo USB que contenía las pruebas, sintiéndolo como una espada en mis manos. La batalla no había terminado. Pero esta vez, no solo tenía la verdad.
Tenía justicia. Los días siguientes fueron un borrón, viviendo como una sombra, moviéndome entre moteles discretos, esquivando miradas indiscretas. Walter seguía a mi familia de cerca, enviándome reportes breves pero afilados como cuchillas. Tal como había predicho, mis padres y Jason no tuvieron la paciencia de esperar demasiado. Ya estaban dando su siguiente paso, y su objetivo era la oficina de Henry Wallace, el abogado en quien mi abuelo había confiado para la lectura de su testamento. Walter me envió un mensaje temprano por la mañana, su voz seca pero cargada de tensión cuando lo llamó por teléfono. Acaban de llegar a la oficina de Wallace. Están presionando fuerte. Tenías razón. Me quedé sentado en la pequeña habitación, la pantalla del móvil iluminando mi rostro. No me sorprendió. Mis padres, Gregory y Patricia, siempre supieron cómo imponer su autoridad. Jason, con su impaciencia juvenil, seguramente era el que encabezaba la ofensiva. Ellos creían que yo estaba muerto, y ese era el momento perfecto para arrebatar la herencia que tanto codiciaban. A través de su cámara oculta, Walter relató cómo mi padre irrumpió en la oficina de Henry con aire de mando, traje negro impecable, pero con los ojos cargados de cálculo. «Jesse está tan bueno como muerto, Henry», dijo con frialdad, como quien enuncia un hecho irrefutable. «¿Qué esperas? Tenemos derecho a saber nuestra parte». Mi madre estaba a su lado, las manos entrelazadas con rigidez, la voz suave pero cargada de intención. «Henry, solo queremos claridad. Reginald no querría que su familia esperara de esta forma». Jason, como siempre, no pudo ocultar su impaciencia y cortó en seco. El abuelo dejó la herencia para toda la familia, no solo para Jesse. Si él ya no está, necesitamos resolver esto ahora. Henry Wallace, con su cabello plateado y sus ojos penetrantes, mantuvo una calma asombrosa. Asintió, pero habló con firmeza inquebrantable. Entiendo sus preocupaciones. Muy bien, organizaré una lectura preliminar del testamento de Reginald. Pero deben comprender que esto será solo un paso previo. No será legalmente vinculante hasta que el estado de Jesse se verifique oficialmente. Se detuvo un instante y miró directamente a los ojos de mi padre. La ley es la ley. Tenemos que cumplirla. Los puños de mi padre se apretaron, sus labios se comprimieron en una línea rígida. Mi madre intercambió una mirada rápida con Jason, y sus ojos traicionaron impaciencia y codicia. Asintieron y salieron de la oficina con calma aparente, pero yo sabía que hervían por dentro. Querían resolverlo todo rápido, antes de que surgiera cualquier complicación. Pero lo que no sabían era que la mayor complicación los estaba esperando, y sería yo quien se la entregaría. Esa noche me reuní en secreto con Henry Wallace en un pequeño café a las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie sospecharía. Se sentó frente a mí, con una taza de café humeante, los ojos mezclando sorpresa y preocupación. «Jesse, estás vivo», susurró, como si no pudiera creer lo que veía. «Me tenías enfermo de preocupación». «Lo siento», respondí en voz baja. «No tuve elección. Alguien quiere matarme, y creo que es mi propia familia». Le conté todo, desde el corte en la línea de frenos, la advertencia de Sam, el accidente fingido, hasta las pruebas contra Malone. Henry escuchó en silencio, aferrando la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su rostro volviéndose más tenso con cada palabra. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. «Reginald siempre creyó en ti, Jesse. Decía que eras el único de la familia que entendía el verdadero valor de una persona. Pero esto es horrendo». «Lo sé», contesté con voz grave. «Pero necesito que hagas una última cosa por mí. Quiero exponer todo en la segunda lectura del testamento. Quiero que me vean, que vean las pruebas y que no tengan forma de negarlo». Henry me miró, sus ojos oscilando entre la preocupación y la resolución. «De acuerdo. Lo organizaré. Pero debes prepararte. Esto no será fácil, no solo para ellos, sino también para ti». El día llegó más rápido de lo que esperaba.
La segunda lectura del testamento se celebró en una elegante sala de conferencias en la oficina de Henry, con paredes de madera pulida y luz suave entrando por grandes ventanales. Mi familia, mis padres, Jason y algunos otros parientes, se sentaban alrededor de la mesa larga, los ojos cargados de tensión y expectativa. Creían que yo había muerto, que ese sería el día en que dividirían la fortuna de mi abuelo. Se equivocaban. Henry se puso de pie, carraspeó y habló con voz clara. Antes de comenzar, hay alguien a quien creo que todos querrán ver. La sala cayó en un silencio absoluto. El aire se volvió espeso. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta mientras yo entraba. Mis pasos eran deliberados, mi rostro tan frío como el hielo. Mi madre tembló, su voz quebrándose. No, no puede ser. Mi padre se quedó helado, el rostro pálido, las manos temblorosas aferrándose al borde de la mesa para no caer. Jason, mi hermano, balbuceó. Tú se suponía que estabas muerto. ¿Cómo? Los demás parientes murmuraban, sus ojos desorbitados por el shock y el miedo. Me senté frente a ellos en silencio, colocando sobre la mesa una carpeta y la memoria USB. Henry asintió, conectó la USB al proyector y la pantalla se iluminó. Apareció el vídeo de mi encuentro con Malone. La voz del hombre tatuado resonó fría y clara. Tu hermano, Jason Stone, me pagó 2.000 por adelantado. El trabajo era cortar tus frenos. Después vino el audio de Le Papillon, la voz gélida de mi padre. Si Jesse no lo logra, la herencia será para nosotros. Y la de mi madre. Debemos actuar rápido, antes de que los abogados interfieran. La sala quedó congelada. Mi madre se tapó el rostro con las manos, los hombros sacudiéndose, aunque ya no creía en sus lágrimas. Mi padre permanecía rígido, los ojos desorbitados, aún buscando una excusa. Jason, tan pálido como un fantasma, murmuró. No, no fue así, lo malinterpretaron. Pero su voz sonaba hueca, débil, como si supiera que no había escapatoria. Los demás parientes guardaban silencio, sus miradas oscilando entre el miedo y el espanto, como si hubieran presenciado el derrumbe de todo un mundo. Antes de que alguien pudiera hablar, la puerta de la sala se abrió de golpe. 2 oficiales de policía entraron con uniforme impecable, las miradas duras como acero. Uno de ellos levantó un documento, su voz cortante. Gregory Stone, Patricia Stone, Jason Stone, quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato y cargos relacionados. Acompáñennos, por favor. Ni una palabra de más. Ni una vacilación. Mi padre se levantó de golpe, balbuceando en un intento de protestar, pero la mirada helada del oficial lo silenció. Mi madre se aferró al brazo de mi padre, sus ojos desbordados ahora sí de pánico real. Jason permaneció clavado al suelo, pálido como la cal, como si sus piernas estuvieran atornilladas al piso. Yo me quedé observando cómo se los llevaban, el corazón pesado, pero sin un rastro de arrepentimiento. Ellos habían elegido ese camino. Ellos eligieron traicionarme y traicionar los valores que mi abuelo nos había inculcado. Henry Wallace, el abogado de la familia, me puso una mano en el hombro, su voz baja. Hiciste lo correcto, Jesse. Reginald estaría orgulloso de ti. Pero yo no sentía orgullo. Me sentía vacío, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada por mi propia familia. La noticia se propagó como un incendio. En cuestión de horas, los titulares en San José gritaban: hijo implicado en conspiración de asesinato para quedarse con la fortuna. Los nombres de mis padres, el de Jason y todo el legado de los Stone fueron arrastrados por el lodo. Los que alguna vez reverenciaron a mi abuelo ahora susurraban a espaldas, con miradas cargadas de desprecio. La reputación que él había construido durante toda una vida se convirtió en motivo de burla en un solo día. Leí los titulares en mi teléfono, el corazón ardiendo como si me lo desgarraran. Pero sabía que este era el precio que debían pagar. La policía amplió de inmediato la investigación, y lo que descubrieron me heló la sangre. Transacciones en efectivo entre Jason y Vince Malone rastreadas a través de cuentas secretas.
llamadas anónimas desde teléfonos desechables vinculadas directamente a Jason y otras conectadas a mis padres. Las pruebas que Walter había reunido, desde el audio en Le Papillon hasta la confesión grabada de Malone, se convirtieron en balas imposibles de refutar. Cada pieza apuntaba a una única verdad: mi familia había planeado matarme para quedarse con la herencia. Las consecuencias legales fueron rápidas y despiadadas. Jason, como autor intelectual, enfrentaba cargos de conspiración para cometer asesinato, con una posible condena de décadas en prisión. Mis padres fueron responsabilizados como cómplices, no solo por encubrir, sino también por sus conversaciones frías acerca de cómo ajustar la herencia tras mi muerte. La ley fue clara: sus crímenes contra otro heredero los descalificaban para recibir la fortuna de mi abuelo. Vince Malone, el matón calvo, fue localizado tras huir del bar. Lo capturaron en pocos días, y en el tribunal confirmó su testimonio con la esperanza de recibir una condena reducida. Yo estaba en la habitación de motel, leyendo el informe de Walter, con el corazón pesado. Se estaba haciendo justicia, pero no me traía alegría. Pensé en los viejos tiempos, cuando mis padres me abrazaban, cuando Jason corría detrás de mí en el patio de nuestro abuelo. Ahora esos recuerdos estaban destrozados, como un sueño hecho trizas. Pero en medio de la tormenta, sabía que aún tenía un lugar al que regresar. Un lugar intacto. El día que volví con Olivia y Grace, una niebla ligera cubría San José. Entré en la casa, el corazón latiendo como si fuera la primera vez que había besado a Olivia. Ella estaba en la cocina, de espaldas. Al oír la puerta, se giró de golpe, los ojos muy abiertos. Jessie, su voz temblaba, como si no pudiera creerlo. Grace, jugando con sus muñecos en el suelo, levantó la vista. «¡Papá!». Ella se lanzó a mis brazos, abrazándome con tanta fuerza como si temiera que desapareciera de nuevo. Me arrodillé y las envolví a las dos, las lágrimas desbordándose pese a mis intentos por contenerlas. «He vuelto», susurré con la voz entrecortada. «Y esta vez nadie volverá a separarnos». Olivia me abrazó, sus lágrimas empapando mi hombro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Les conté todo. El corte en la línea de frenos, el plan fingido, la traición de mi familia. Olivia escuchó en silencio, su mano apretando la mía con fuerza, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Hiciste lo correcto», me dijo. «Por nosotros, por Grace». Las estreché aún más contra mí, sintiendo que todo el mundo se reducía a aquella pequeña cocina donde nuestro amor permanecía intacto. Afuera, San José seguía con su rutina, pero en mi corazón, por primera vez en días, sentí paz. La justicia había llegado, aunque tarde. Y sabía que de ahora en adelante viviría por quienes realmente me amaban. Unos días después, Henry, el abogado, convocó a los familiares restantes para la lectura oficial del testamento de Reginald Stone. Mis padres y Jason ya habían sido detenidos, enfrentando cargos irrefutables, y ahora la elegante sala de conferencias solo reunía a Olivia, Grace, algunos parientes lejanos no implicados en la conspiración y a mí. El aire estaba cargado de silencio mientras Henry, con un grueso fajo de documentos en la mano y la mirada sombría pero firme, se ponía de pie. La sala permaneció en un silencio sepulcral cuando comenzó a leer los términos. Su voz clara resonaba, cada palabra golpeando mi mente como un martillo. Yo permanecía sentado, apretando con fuerza la mano de Olivia, aferrándome a su calidez en medio de la tormenta emocional. Grace estaba junto a nosotros, sus grandes ojos observando todo sin entender del todo la gravedad de lo que ocurría. Le acaricié el cabello, forzando una sonrisa, aunque por dentro me preparaba para una verdad que jamás me había atrevido a imaginar. Entonces Henry llegó a la parte crucial, la división de la herencia de mi abuelo. Y el golpe fue tan fuerte que sentí que mi corazón se detenía. El testamento no me favorecía como tanto habían temido Jason y mis padres. Mi abuelo había dividido la herencia de manera casi equitativa entre sus hijos y nietos. Mis padres, Gregory y Patricia, tenían asignadas porciones sustanciales, incluso más grandes que la mía.
Jason también recibía una parte suficiente para garantizarle una vida cómoda. Yo, Jesse Stone, tenía mi parte, pero no era ni de lejos la totalidad que ellos temían. Mi abuelo quería que todos se beneficiaran, que la familia permaneciera unida y construyera un futuro basado en la confianza. Me quedé atónito, sosteniendo la copia del testamento que Henry me entregó. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi memoria. El verdadero valor de una familia no está en la riqueza, sino en cómo nos tratamos los unos a los otros. Miré a Olivia, cuyos ojos suaves reflejaban empatía, como si entendiera el dolor que me consumía. Si mis padres y Jason no se hubieran dejado cegar por la codicia, si hubieran aceptado el legado compartido que mi abuelo planeó, habrían vivido cómodos y felices. Pero su desconfianza, su sed de dinero, les costó todo. No solo la riqueza, sino también la familia, la libertad y el honor. La amarga ironía pesaba sobre mis hombros. Habían conspirado para matarme por miedo a que me quedara con la mayor parte, pero al final fueron ellos quienes se despojaron de todo. Por ley, sus crímenes contra otro heredero los descalificaban de recibir la herencia. Y yo, que jamás había deseado el dinero, que solo quería proteger a mi esposa y a mi hija, me convertía en el único heredero de mi abuelo. Pero esa victoria no me trajo alegría. Solo dejó un vacío doloroso donde alguna vez estuvieron los recuerdos de la familia que había amado. Me levanté y salí de la sala de conferencias con el testamento aún en la mano. Olivia caminaba a mi lado, apoyando su mano suavemente en mi espalda, mientras Grace me sostenía la otra mano y hablaba emocionada de un perro que había visto en el camino. Sonreí para ella, pero por dentro hablaba con mi abuelo. Si lo hubieran entendido antes, todo habría sido distinto. Mi abuelo había querido dejarnos más que riqueza, había querido dejarnos una lección sobre la unidad familiar. Pero mis padres y Jason eligieron otro camino. Me detuve en la puerta de la oficina, mirando el cielo de San José, donde los rayos de sol atravesaban las nubes. Pensé en aquellos días cuando mi abuelo se sentaba en su sillón a compartir valores atemporales conmigo. Y entendí cuál era su verdadera herencia. No eran el dinero, ni los edificios, ni las tierras. Era la enseñanza que llevaría conmigo siempre. La codicia puede hacerte perderlo todo, incluso a quienes más amas. La justicia puede tardar, pero nunca deja de llegar. Y el verdadero legado no es material, es como decidimos vivir para preservar los valores familiares. Me giré, abrazando fuerte a Olivia y a Grace, su calidez recordándome que aún tenía una familia. Una de verdad. Vámonos, dije con voz suave, pero firme. Vámonos a casa. Y mientras nos alejábamos, supe que, sin importar lo doloroso del pasado, viviría por ellas, y por los valores que mi abuelo me había dejado como la herencia más valiosa de todas.